Hola, ¿qué tal? Excelente día. Nuevamente aquí su amigo José Luis Delgado Salmerón, psicoterapeuta, tratando de aportarles información que sea en beneficio para todos ustedes. Varios compañeros que han pasado por cierto tipo de situaciones un poco conflictivas, sobre todo por la pandemia, me han pedido que les hable acerca de cómo tratar la muerte con infantes, con niños. Entonces, me permito compartirles esta parte. Les voy a compartir pantalla para dar inicio con este tema. Ok, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la tanatología y cómo hablar con los niños sobre la muerte. Entonces, si tú, amigo, vecino, maestro o algún conocido, estás preocupado por cómo hablar con los niños de la muerte, recuerda que no estás solo. Hay mucha gente que te puede ayudar, que te puede apoyar. Hay mucha gente que te puede aportar muchas ideas para poder compartir este tema que es muy difícil, no solamente con la pandemia, sino en diversas situaciones, como lo acabo de pasar con unos amigos conocidos que tuvieron un accidente y un amigo del trabajo tuvo que afrontar esta situación con sus sobrinos, uno de 6 años y uno de 9 años, al, al perder a su hermano y a su cuñada en un tipo de accidente, y lo vuelvo a repetir, no solamente es con la pandemia. Entonces, eh, podríamos empezar en saber cómo podemos hablar con los niños sobre la muerte. Para empezar, debemos decir que muchos de nosotros tenemos dificultades con este tema, en especial sobre todo con los infantes, porque es parte de nuestra sociedad que muchas veces no es madura, ni intelectualmente, ni afectivamente, ni socialmente. Es algo que nosotros como adultos y que nuestros niños tenemos que enfrentar y afrontar de acuerdo al tipo de necesidad. Pero es un hecho que la vida de todos tiene que pasar por este tipo de procesos y debemos aprender a digerir esta situación. Al hablar con nuestros niños sobre la muerte, podemos comprender qué es lo que ellos entienden, qué es lo que saben y qué es lo que no saben. Podemos ayudarlos con cualquier miedo o preocupación que puedan tener, reconfortarlos y darles consuelo. Lo que le decimos a los niños sobre la muerte depende sobre todo de su edad. Esto quiero recalcarlo y que quede muy claro, porque un niño tiene diversas etapas. La infancia puede ser desde que empieza a tener capacidad de raciocinio hasta un promedio de edad de 12 años, ¿sí? Esto también depende de tipo de creencias, sobre todo espirituales, sus sentimientos, el contexto central, la situación y la relación con la persona con la que falleció, porque como les digo, puede ser no solamente un papá, una mamá, los dos, algún hermano, algún amigo. Puede ser alguien que esté cercano a él, alguien de la comunidad, o podría tratarse de la muerte en sí como tal, debido a un evento que tiene exposición en los medios, y como lo vuelvo a repetir, cada situación es diferente. Para esto, quiero decirles que esta sería una guía general para ayudarles o que pueda aportarles a entender cómo abordar este tema. Y como les decía, la infancia abarca diferentes edades de comunicación. ¿Cómo debemos estar hablándoles de acuerdo a ciertas características de la edad? Primero, debemos de tener presente que nosotros como adultos comunicamos muchas cosas, incluso sin hablar. Los niños son muy observadores del entorno y pueden detectar con rapidez el clima emocional que nosotros podemos tener,
Observan nuestros rostros, miran cómo nos mantenemos, ya sea en calma, y también entienden según nuestro tono de voz. Los niños son expertos en darse cuenta de cómo nos sentimos. Entonces, aquí debemos de mantener mucho la calma. Ahorita estamos hablando en las diversas edades a nivel general. También debemos de evitar el tema sobre la muerte. Quizás no sea la mejor opción en ese momento. Si nosotros como adultos evitamos hablar de algo, los niños dudarán en traer el tema o hacer preguntas. Por lo general, obtendrá la información de otras fuentes, a lo mejor menos confiables. Entonces, evitemos el tema, pero hasta cierto grado, porque dependiendo de su edad es como les puede afectar. ¿A qué se refiere este punto de evitar el tema? No dejar de hablarlo, pero sí hay que ver el tipo de emoción y sensación que tiene el niño para poder abordar este tema. Y nuevamente les repito, aquí vamos a analizar cómo hablarles de acuerdo a su edad. Elige bien tus palabras. Aquí sí debemos de tener en cuenta que aunque las creencias espirituales, como lo mencionábamos hace un momento, nos pueden dar fuerzas, si no eran parte importante de nuestras vidas antes de este evento, algunos conceptos podrían asustar a los niños. Hablarles de la muerte ya es en sí algo que los puede aterrar. Algo que a nosotros como adultos nos brinde consuelo puede asustar al niño. Entonces debemos considerar cómo un niño podría oír o interpretar lo que en sí estamos diciendo. Es decir, por ejemplo, tratar de evitar decirle que ese ser querido, el hermano, el amigo, el papá, la mamá, duerme en paz. Tenemos que hablarles y afrontarlos con que no está durmiendo, pasó a otro tipo de etapa, hablarles en sí de la muerte. También evitar decirle que lo perdimos o que se fue al cielo. Hay que reforzar el hecho de que la muerte nos toca a todos los que vivimos, es parte de este proceso que tenemos que pasar. Entonces, controla lo que escuchan, limita tu exposición y la de los niños, sobre todo en la parte de los medios de comunicación. Entonces, aquí hay que ver cómo evitar que algunos medios manejen algún tipo, sobre todo las situaciones que se están dando ahorita en noticieros, de muertes por asesinatos con tantos problemas de inseguridad. A esto me refiero en este punto. Entonces, la exposición continua y la intensidad del mensaje de los medios pueden hacer que la situación sea incluso más estresante. Entonces, nosotros debemos hablarle de una forma madura y consciente al niño. Entonces, escucha atentamente, trata de descubrir qué sabe el niño que perdió a ese ser querido y de comprender la situación antes de responder a sus preguntas. Hablar con los niños sobre sus preocupaciones e inquietudes es el primer paso para poder ayudarlos a sentirse seguros y comenzar a sobrellevar lo sucedido. De qué hablar y cómo hacerlo son cosas que dependerán de su edad. Lo he repetido y lo vuelvo a repetir. La infancia abarca diferentes partes, diferentes edades, pero todos los niños necesitan saber que cuentan contigo y que los escucharás. Bien, entonces empecemos las etapas del duelo y desarrollo. Esta parte, cuando uno ya es maduro emocionalmente, de acuerdo a la tanatología, se pueden manejar diferentes etapas del duelo. Hay algunas donde manejan 5, otras 7, etcétera. No nos vamos a meter en esa parte porque estamos hablando con niños y su nivel de madurez varía de acuerdo a la edad. Entonces, la forma en que estos entienden la muerte y expresan el duelo va cambiando a medida que crecen. Entonces, lo mismo sucede con nuestra forma de ayudarlos. Entonces, a continuación, voy a explicarte cómo los niños de diferentes edades entienden y responden. Entonces, empezaríamos con una infancia que abarcaría prácticamente desde que tenemos uso de razón, un poco de conocimiento, que podría de un año ya cuando ya se graba en nuestro cerebro, en nuestra mente, el rostro de un ser querido, hasta prácticamente los 2 años. Entonces aquí, hasta esta edad de 2 años, ¿cómo podemos entender
la muerte y cómo se la podemos explicar a los niños. A esta edad no son capaces todavía de entender la muerte en sí, la pérdida de un ser querido. También pueden reaccionar a la separación y la tensión. Notan en sí a esa edad los sentimientos del duelo. ¿Cómo podrían reaccionar y mostrar el dolor? Pueden cambiar los hábitos de alimentación y de sueño aún a esa edad, porque recuerden que todavía hasta un año hay niños que esperan ansiosos, hasta patalean cuando se les va a dar de comer, cuando les hacen una sonrisa, etcétera. Entonces, cuando no llegue ese ser querido, esa persona, sí empiezan a tener estos cambios de hábitos y pueden estar inusualmente callados o malhumorados a pesar de tener esta edad, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a los niños de menores de 2 años? Bien, primero, debemos de mantener un ambiente de tranquilidad. Nosotros debemos de mantener la calma, de estar tranquilos, de estar serenos y que a pesar de tener esa edad los niños nos vean cómo estamos. Debemos ser conscientes si es que estamos nerviosos. Debemos buscar ayuda para sobrellevar todo lo que está sucediendo. En este caso, de preferencia, con un psicólogo que es el experto. Mantener las rutinas, es decir, por mucho que sea el dolor, debemos de continuar alimentando al niño. Para eso hay muchas ocasiones gente que nos puede ayudar, gente que puede ser una nana, una nodriza, etcétera, no sé, pero mantener todo ese tipo de rutinas. También tener siempre el mismo cuidador, lo que les decía, en ese momento no cambiarlo, sino continuar con la misma persona si es que tenemos el apoyo de ella. El niño puede también necesitar que lo abraces más, lo reconforten con cercanía y consuelen con un entorno tranquilo, sobre todo por la parte laboral que se da cuando el papá es el que en muchas ocasiones trabaja más, es el que en muchos hogares es el que lo mantiene, puede llegar cansado, pero aquí tiene que cambiar sus hábitos. Entonces, veamos ahora esta parte de 3 a 6 años. Aquí ya el niño es un poco más maduro, aquí el niño ya va conociendo más. Entonces, aquí, ¿cómo podemos entender la muerte? Veamos estos puntos. La muerte es como irse a dormir y se considera reversible. Aquí a esta edad, perdón, los niños creen que en esta parte, la persona va a despertar y que después de cierto tiempo lo va a volver a ver, lo va a volver a acariciar, etcétera. Entonces, que los muertos pueden pensar, sentir, saber, pero que lo hacen en otro lugar. También puede preocuparles que la persona muerta los extrañe. Creen que solo las personas mayores mueren. Aquí es algo importante en cuanto a recalcarle al niño que es para todos, ¿sí? Empezarle a hacerle notar que aquí no importa la edad, que la persona que murió no era ni muy grande, a lo mejor si es que es un hermano, pues él lo notaría, pero si es un papá, un abuelo, etcétera, aquí sí empiezan a notar ese tipo de diferencias. Creen que la muerte también puede ser un castigo por un mal comportamiento o pensamiento. Aquí muchas veces los niños son los que se sienten culpables y aquí es la forma en que nosotros podemos hablarles, decirles que es un proceso normal, que no tiene nada que ver con su actitud. Entonces también aquí otro punto, ¿cómo podrían reaccionar y mostrar el dolor? Aquí los niños pueden dejar de hablar y estar angustiados a nivel general con sus amigos, con sus... Hacen muchas preguntas aquí como a dónde se fue, cuándo regresará. Y aquí nuevamente tenemos que ser claros y concisos con lo que debemos de decirles. Hacerles entender que fue a otro lugar, en realidad que nosotros desconocemos porque no sabemos cómo es la parte a donde va
lo que queda de nosotros cuando morimos, y que cuando regresará, hacerles entender que no, que ya no regresará, que ya está en sí fuera de nuestro alcance el volverlo a ver. Cambios también en la alimentación, el sueño y el control de la vejiga e intestinos. Aquí, en esta parte, sobre todo cuando el niño piensa que es por un comportamiento de él, la famosa micción de que se hacen pipí, de que no pueden dormir bien o ciertas cosas en trastornos del sueño, los hace caer en esta parte. Pero de acuerdo a lo que les hablemos es como vamos a tratar de ayudarlos. Demuestran miedo de quedarse solos, tienen pesadillas, lo vamos a ver más adelante en cuanto a lo que les puede suceder de acuerdo a sus pensamientos, ya que, como se dijo, tienen miedo a quedarse solos porque ya empiezan a hablar de fantasmas, ya empiezan a hablar que del cuco, y les vuelvo a repetir, lo vamos a ver más adelante. Tienen rabietas, tienen enojos, se tiran al suelo por la parte de no ver esa persona. Creen en la magia y en su poder para hacer aparecer y desaparecer cosas a voluntad. Esto es imaginación que puede salir en el niño. Pueden pensar que hicieron algo para causar la muerte, y esto es repetitivo y muy normal en los niños, ya que cuando la persona muere empiezan a decir, es que yo la hice enojar, es que no me quise comer esto, es que no le hice caso, y debemos hacerles entender que no fue así. Y también pueden tener miedo de morir si se van a dormir. Aquí ya empiezan a entender un poco más la muerte. Aquí ya empiezan a comprender que es una etapa que sí les puede pasar ya, tanto sin importar la edad. Bien, continuemos. Entonces, también aquí podemos ayudarlos en la parte con cambios en la alimentación, el sueño y el control de la vejiga o intestinos, como habíamos visto, ¿sí? Y demuestran miedo de quedarse solos. Ok. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Número 1, debemos describir la muerte como un lenguaje, claro y sencillo. No andarnos ya con rodeos, decirles, la muerte es otra etapa donde ya no podemos regresar, ya no vamos a ver a esa persona querida. Otro punto es seguir con el ritmo del niño en cuanto a la cantidad de información que le das, hablarles claro, irles poco a poco, hacerles entender que esa persona ya no va a regresar. También preguntarle si tiene dudas acerca de lo que es la muerte, acerca del por qué se fue ese ser querido. Preparar para responder las mismas preguntas una y otra vez. Aquí, de acuerdo a los sentimientos y sensaciones que tiene el niño, puede ser que se le olvide lo que nos dijo y volver a repetir 1, 2, 3, 4, y nosotros tenemos que dar la misma respuesta. Nunca debemos comparar dormir con la muerte. Aquí ya tenemos que ser más claros. Hablarles acerca de lo que pasa con el cuerpo cuando la persona muere. Por ejemplo, que el corazón ya dejó de latir, que ya no respira, que deja de fluir sangre, que el cuerpo ya no se mueve, que ya no siente más dolor, y que la persona no va a despertar, porque como les decimos, no es hablarles de dormir. Asegurarle también al niño que él no causó la muerte. Lo vimos anteriormente, muchas veces él se siente culpable por cierto tipo de actitudes. También debemos intentar tener siempre el mismo cuidador, nuevamente la nana, la nodriza. Si el niño irá al funeral, también debemos prepararlo con detalles sencillos acerca de lo que sucede en estos eventos. Decirle, mira, se va a subir a un carro, va a estar dentro de un ataúd, se va a enterrar bajo tierra, y que el niño vaya comprendiendo todo esto. Si los problemas físicos continúan, hablar con el médico, sobre todo cuando se trate de algún tipo de angustia. Aquí no podemos hablar tanto de depresión, pero sí de falta de interés por la alimentación, etcétera. Entonces el médico nos puede ayudar. Y por último, estaría bien decirle al niño que si está triste es porque sabe que perdió un ser querido, pero nosotros como adultos debemos
protegerlo de un dolor todavía más intenso. ¿Sí? De 6 a 9 años. ¿Cómo entender la muerte aquí? Vamos a ver un punto muy importante que hasta esta edad no habíamos visto, pero aquí debemos nosotros como adultos de ver que aquí la relación social aumenta al entrar la mayoría de los niños a estudiar la primaria, al conocer más amigos, al tener otro tipo de interacción social. Entonces, ¿cómo podemos entender aquí la muerte? Punto número 1, ya no creen que la muerte es reversible. Aquí ya son más conscientes de que es un proceso donde la persona ya no regresará. Saben que la muerte es definitiva y esto puede ser aterrador para ellos. Creen que solo las personas mayores mueren y no creen que les pueda pasar a ellos, aunque conscientemente sí estén, ¿cómo les podría explicar? Conscientemente estén viendo la realidad, se niegan a aceptarla. Entonces, sí van a ver o van a conocer de casos donde gente de su edad, niños, fallezcan, ya sean vecinos, amigos, familiares, etcétera, pero no lo van a estar creyendo por el tipo de edad que tienen, por el tipo de madurez. No entienden con claridad la relación entre causa y efecto sobre la muerte. Podrían culparse a sí mismos cuando suceden cosas malas y por último creen que la muerte es una persona, un espíritu, un esqueleto, un fantasma, un monstruo o el cuco, como les decía hace rato. Entonces, veamos otro punto aquí. ¿Cómo podrían reaccionar y mostrar el dolor a esta edad? Este es un punto que les vuelvo a repetir, no lo habíamos visto hasta antes de los 6 años, precisamente por el tipo de relación social que van conociendo al entrar en la primaria. Bien, aquí pueden tener mucho interés y curiosidad con respecto a la muerte, por ya el tipo de plática que van teniendo, por el tipo de gente que van conociendo. Entonces aquí ya tienen esas dudas de lo que sería la muerte. Pueden hacer muchas preguntas específicas, pueden hacer escenas o agredir físicamente, especialmente los varones, porque aún se sigue teniendo ese tipo de, ¿cómo les podría explicar? De no querer aceptar en sí la muerte, ¿sí? Así de fácil. Pueden desarrollar problemas de aprendizaje o miedo a la escuela. Se preocupan por su propia muerte. Pueden desarrollar síntomas de una enfermedad imaginaria y pueden encerrarse en sí mismos o volverse demasiado apegados y dependientes a ciertas personas. Pero a ver, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros ya como gente adulta, como gente mayor? Primero, no hay que confundirlos usando términos como duerme la persona que ya murió en paz, lo perdimos o se ha ido. No, simple y sencillamente murió. Como lo vimos anteriormente, su corazón ya no late, ya no respira y sí se fue y ya no lo vamos a volver a ver. Entonces ya es una pérdida que tenemos que ir afrontando. Y hay que responder a las preguntas que nos hagan con honestidad y con un lenguaje directo, ¿sí? Ok, seguimos. Está bien decir muchas veces que no tenemos las respuestas, pero sí que le vamos a investigar y que le vamos a ayudar a que conozca lo que quiere saber, porque no podemos ser sabelotodos. Entonces, también podemos con el infante compartir nuestros propios sentimientos, cómo nos sentimos cuando perdimos a un ser querido, a un amigo, inclusive en muchas ocasiones hasta una mascota. Debemos decirles que ellos están a salvo, que están bajo nuestra protección, que no los vamos a dejar. Otro punto es compartir buenos recuerdos de la persona que ya falleció. Si es nuestro hermano, recordarle con fotos, recordarle cómo nos fue cuando nos invitó de algún refresco, de algún dulce, etcétera, ver videos con él. Motivarlos también o incentivarlos a dibujar, escribir un poema
o crear una obra de arte sobre sus sentimientos, lo que están sintiendo sobre esa persona. Recuerden que aquí ya, a esta edad, ya la mayoría ya sabe escribir. También debemos permitir a los niños participar en ceremonias conmemorativas. Y por último, alentar a los maestros acerca de la muerte y cualquier problema que ha sufrido este pequeño. Muchas ocasiones los maestros no llegan a enterarse de que falleció un hermano, un amigo, un papá, una mamá, un abuelo, y puede haber algún tipo de comentarios que hagan sentir mal al niño sin que sea algo que sea propiciado por el profesor con tal de querer hacerle daño, ¿no? Entonces, sí podemos hablarle con las personas con las que convive para decirle que perdió un ser querido. Bien, vámonos a otro tipo de edad, de los 9 a los 12 años, que es hasta los 12 años cuando en sí se termina la infancia. Entonces, aquí, ¿cómo podemos entender la muerte? Bien, vamos a ver estos 4 puntos. Número 1, comprenden que todas las personas mueren y que ellos también lo harán algún día. Aquí ya son más conscientes, aquí ya saben que no importa la edad, aquí ya saben que todos tenemos que dejar este cuerpo algún día. También saben ya que la muerte es definitiva y que no se puede cambiar. Otro punto es que han visto noticias en los medios de comunicación sobre lo que es la violencia. Pueden temer su propia muerte y su funeral. Y por último, es posible que aún tengan pensamientos mágicos aún a esta edad. ¿Sí? ¿Cómo podrían reaccionar? Mostrar el dolor. Bien, aquí es interesante porque, les vuelvo a repetir, aquí ya entran en otro tipo de relación social. Entonces aquí, a su edad, entre 9 y 12 años, ya existe más el cambio de humor e intensificación de las emociones, entre ellos posiblemente el de la culpa y el enojo, y podrían avergonzarse de este tipo de sentimientos o emociones que van ellos manifestando. También hay aumento de la ansiedad respecto de su propia muerte y podrían actuar como si no les afectara, en partes por el miedo a ser rechazados si son diferentes a sus compañeros. Otro punto también son los cambios en los patrones de alimentación y de sueño. Y por último, pueden mostrar comportamientos regresivos o impulsivos. Bien, ¿y cómo podemos ayudar a los niños de esta edad? Bien, punto número 1. Motivándolos o incentivándolos a expresar sus emociones, incluso de enojo. Esto podría ser útil y dedicarles tiempo a hablar sobre estos sentimientos. Nuevamente aquí debemos de ser conscientes de lo que vamos a hablar y saber escuchar al niño. Muchas veces no solamente es con el oído, sino también con el corazón. También hay que recordar que siguen siendo niños y que necesitan apoyo y consuelo, y que nosotros como gente adulta, como gente madura, estamos para tratar con ellos, para apoyarlos, que sientan que no están solos. Otro punto es ofrecerles detalles sobre los hechos sucedidos. A esta edad necesitan información para sentir que tienen el control y procesar lo que están pasando y lo que están aprendiendo. También podemos darles algo que haya pertenecido a la persona que murió, como una manera de recordar y conmemorar a esa persona. Puede ser alguna playera que dejó, puede ser un reloj, puede ser su teléfono, etcétera. Y eso los va a hacer sentirse bien. También incentivar y motivar a los niños a volver a sus actividades normales, es decir, no dejar, si ya murió el hermano, si ya murió el papá, la mamá, el abuelo, si el niño va a clases de guitarra, decirle tienes que ir a tu clase de guitarra, si el niño va a clases de inglés, de francés, de italiano, algún otro idioma, decirle tienes que seguir con esto, si practica alguna actividad deportiva, tiene que seguir, ¿ok? Entonces, los niños y el proceso de duelo. Recuerden que aquí estábamos manejando edad, volvemos otra vez aquí a toda la edad, hasta los 12 años. Bien, punto número 1. Como los adultos, al igual que ellos, los niños necesitan hacer el duelo y procesar esa pérdida. Ellos podrían hacerlo de manera que no se
que no parecieran tanto mostrar tristeza o dolor como en un adulto. Y los niños podrían manifestar dolor solo por un breve tiempo. ¿Cómo sería esto directamente? Cuando ellos empiezan a crecer, este tipo de dolor se va rápidamente, ya que tienen otro tipo de relación social, ya sea con sus amigos, como les decía, pueden ir a tomar algún tipo de actividad de idiomas, de deportes, y eso los hace olvidar muy rápidamente. Otro punto es que parecen más resilientes que los adultos. Aquí esta palabra que se está manejando últimamente, la resiliencia, ¿cómo la podríamos entender? La resiliencia en sí, básicamente, a grosso modo, es esa parte que como seres humanos tenemos de salir adelante ante una adversidad. Así lo podríamos entender básicamente lo que sería la parte de resiliencia, ¿sí? Otro punto, hay que utilizar juegos a manera de expresar y procesar sus sentimientos. Otro punto, podríamos hablar mucho sobre la muerte y tener muchas preguntas sobre lo sucedido. Aquí es hablar del tema con cualquier persona que esté cerca de ellos, incluso extraños, para ver cómo reaccionan. Esto les da información sobre cómo deberían responder. Aquí en esta parte del juego puede ser la parte de arriba, desconcentrarte para los adultos, pero los niños a menudo juegan sobre la muerte como una manera segura de expresar y procesar sus emociones y sus miedos. Bien, veamos otros puntos. Actúan de maneras inusuales para ellos. Aquí cuando se carecen de habilidades de desarrollo, su comportamiento puede ser la única manera que tiene el niño de expresar sentimientos como el enojo, preocupación o tristeza, y los niveles de activación podrían aumentar. Bien, veamos otro punto. Podrían empezar a dormir mal y o podrían bajar su rendimiento en la escuela. Primero, los niños pequeños pueden tener comportamientos regresivos como problemas de control del esfínteres, como lo habíamos visto anteriormente. Y no es la parte nada más de dormir mal, ¿sí? Sino de que aparte de que se pueden hacer pipí conscientemente por no querer pararse, por empezar con esta parte de dormir mal, también pueden empezar a cualquier edad a, a querer volver a tener algo en la boca como un chupón, a que le den mamila, ¿sí? Puede tener un comportamiento, una emoción un día y estar totalmente distintos al día siguiente. Pero aquí lo importante es entender y reaccionar al motivo por el cual el niño se está comportando de esta manera, no solo sobre su comportamiento, sino sobre su actitud y sobre sus sentimientos. Y otro punto es que pueden seguir, lo vamos a analizar, pueden seguir sintiendo los efectos incluso años después. Aquí ya no es 12 años, aquí pueden ser 10, 20, 30, 40 años. Los momentos de separación como el regresar a la escuela, una pijamada o ir de campamento, pueden generar sentimientos de pérdida y posiblemente miedo, incluso convertirse en adultos jóvenes. Sí, perdón, al convertirse en adultos jóvenes ante eventos de la vida importantes, como una graduación o un casamiento, y pueden sentir una tristeza profunda al saber que uno de los seres queridos ya no va a estar ahí. Entonces, esta es la parte donde pueden seguir sintiendo estos efectos al extrañar ese ser querido. Nosotros, como adultos, no les podemos dar soluciones a los problemas al niño, pero podemos seguir brindándoles apoyo y apoyo emocional, reconfortarlos y comprenderlos mientras se incorporan a la realidad de esta muerte a su vida. Entonces, ante esta plática, pues yo les agradezco la atención. Vamos a seguir hablando de otros temas. El tema del que me están pidiendo también como psicoterapeuta para poder continuar es acerca de la hiperactividad en niños de hasta 12 años. Entonces, el tema que vamos a ver, gente que
que sigue este canal es la hiperactividad en niños. Por el momento les agradezco su atención y espero que esta información les haya servido. Gracias.